Bueno, pues para hacer un brevísimo repaso, para acordarnos en qué íbamos más o menos, habíamos visto que el cristianismo se fue expandiendo en los distintos estratos de la sociedad, en los simples, en los pequeños, en las mujeres, en los esclavos, pero primero en una condición social media baja. Esta era la imagen o mentalidad que tenía la sociedad en general. Estamos hablando de los primeros siglos, al punto que en la época de San Agustín, el famoso converso Mario Victorino, filósofo, miembro del Senado romano, de familia de alcurnia y noble, pues cuando se convierte, el obispo le ofrece que su bautismo tenga lugar en secreto para que no se sepa y no se humille, que no fuera una cosa pública. Pero él lo rechaza y todo el pueblo se entera. De hecho, su estatua estaba en el foro romano. Y bueno, este hecho nos da una idea de cómo la misma sociedad tenía una idea de que el ser cristiano y pertenecer a clases nobles pues no era muy común. Y eso no quiere decir que no los hubiera, pero al principio no era lo más extendido. Ya veíamos cómo algunos fariseos convertidos se escondían, aunque también se escondían por otros motivos, pero ya vendrá después esa expansión del cristianismo en las comunidades más variadas, pero en general se da en todos estos que son trabajadores, esclavos, gente muy normal y de a pie. Como es lógico por la época, esta gente pues no solía escribir ni dejar testimonios de su vida cristiana. Eran muy pocos los que ponían por escrito sus experiencias místicas. Como notamos en la epístola de Ogneto, ahí se señala que el que abraza el cristianismo permanece en el mismo gremio o al mismo trabajo al que se dedicaba. Bueno, salvo los oficios que contradecían directamente el cristianismo. Dice Tertuliano, habitamos con ustedes este mundo. Utilizamos el foro, los mercados, los baños, las tiendas, los talleres, las hosterías, las ferias y todos los demás lugares de vuestro comercio. Navegamos también con vosotros y con vosotros servimos en el ejército y trabajamos la tierra y practicamos el comercio igualmente con vosotros. Realizamos nuestros trabajos y vendemos nuestras obras para uso vuestro. Se les va a encontrar en cualquier lado, de una manera normal. No dice Tertuliano que se los van a encontrar en los palacios, sino en los talleres, en los mercados, en las plazas donde se trabaja y se comercia. Esto era lo normal. Y así es como se va expandiendo el cristianismo entre pescadores, panaderos, tejedores, etcétera. Bueno, siempre y cuando no sea trabajar en los templos paganos. Y bueno, pues también el cuadro no sería completamente justo si no se tuviera en cuenta que sí había unas personas pertenecientes a la nobleza. San Cipriano, el obispo, nos habla de aquellas familias ricas que con sus limosnas asistían a los pobres, a los huérfanos, a los sirvientes que llegaban a la ancianidad, a muchachas que no tenían dote para casarse y a los náufragos que en el puerto de Cartago siempre eran frecuentes. Por ejemplo, la comunidad cristiana de Tuburgo, que era una de las ciudades del norte de África, acoge a una mujer que era de la aristocracia local que se llamaba Perpetua, junto con Felicitas, que por lo contrario pues era de condición modesta. Esto nos hace darnos cuenta de cómo eran unidos a pesar de las diferentes clases sociales. Perpetua era de alcurnia, mientras que Felicitas era su esclava. Al final las meten a la cárcel y mueren mártires de Cristo. Bueno, pues los padres de la iglesia van a insistir en que gracias a Cristo ya todos son iguales. Como por ejemplo dice Lactancio a finales del siglo III. No hay ni esclavos ni amos. No hacemos diferencias entre nosotros y todos nos llamamos hermanos, porque todos nos consideramos iguales, sirvientes y amos, grandes y pequeños. Todos son iguales por su modestia y por la disposición de sus corazones, que los aparta de toda vanidad. Después el cristianismo se va desarrollando en los diferentes lugares y estratos sociales, ya desde jueces, artistas, el mismo y gran célebre y abogado Tertuliano, el filósofo Justino,
Flavio Victorino, que era profesor de letras, hasta de lo más variado. Y es interesante hacer notar que después de su conversión siguen ejerciendo sus profesiones, venden, compran, trabajan, etcétera. Siguen pagando sus impuestos. Lo que no tenemos es la experiencia espiritual de la mayoría de todos estos cristianos, pero sí las expresiones históricas de algunos mártires, porque tienen un gran amor a Cristo, porque han decidido seguir a Cristo. Aunque bueno, sí podemos encontrar, por ejemplo, el testimonio escrito de Perpetua, cuando habla de que para ella su vida es vivir para la Pascua de Cristo. Quizá para nosotros es importante conocer o recordar la condición de la mujer cristiana de aquella época, porque una de las novedades del Evangelio es que ya no hay diferencias entre hombre y mujer, como lo explica San Pablo, sino que todos son uno en Cristo, porque la condición de la mujer en general pues estaba marcada por su destino a la maternidad, casarse y ser madre. La idea de la virginidad o soltería al principio era rara. Se casaban jovencitas. En cuanto comenzaban a ser fértiles, se hacía el contrato matrimonial. Tanto patricias como plebeyas. Todas ellas estaban encaminadas a abrazar el estado matrimonial. Tenían pocos derechos, porque de la tutela del padre se pasaban a la tutela del marido. Y esto significaba que no gozaban de tanta libertad. Sin embargo, sabían vivir en cristiano. Hay muchos testimonios como el de Marcia, por ejemplo. Ella era cristiana y era la favorita del emperador Cómodo, en cuyo harem había 300 mujeres. Era cristiana, pero no fue expulsada. No se le impidió practicar la vida cristiana, aunque era una concubina del harem, porque no estaba en sus manos cambiar esa situación. Ella no era culpable. Entonces Marcia aprovecha su posición y aunque no era la esposa, era la favorita. Y entonces ella ayudó a los cristianos tratando de mitigar la locura del emperador. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues algunos cristianos que cumplían trabajos forzados en las minas de Cervenia fueron liberados. Ella hacía lo que podía. Y bueno, pues había ciertas legislaciones donde nos vamos a ir encontrando cómo era la vida cristiana de la época. En general, las mujeres tenían que estar encaminadas al matrimonio. Ya muy pronto la Iglesia empieza a insistir en que los compromisos esponsalicios fueran respetados, como en el concilio de Elvira, que castiga a quienes rompían el compromiso matrimonial con 3 años de excomunión. Y era pues una manera de ir rompiendo la práctica del concubinato que abundaba. El concubinato no exigía compromisos de los contrayentes. De hecho, el lenguaje es un poquito difícil de comprender porque la Iglesia en el Concilio de Toledo, en el año 400, habla del concubinato como algo permitido, pero obviamente se refiere al concubinato exclusivo, que por la diferencia de condición social pues era imposible que contrajera el matrimonio. El pastor de Hermas, por ejemplo, condena la infidelidad del esposo. Es un pecado grave, dice. Y bueno, pero en el mundo grecorromano, la infidelidad femenina era castigada, mientras que la infidelidad masculina no lo era, aunque tampoco era aplaudida. Entonces la iglesia, con estos cánones, empieza a revertir las cosas. Incluso va más allá, por ejemplo, en el Concilio de Elvira, condena al marido que permite el adulterio de su esposa. Es decir, la práctica de que los esposos prostituyan a sus esposas o lucrar con eso. El derecho romano prohibía el matrimonio entre esclavos con otros estratos sociales, pero el Papa Calixto, un poco después del año 200, va a legitimar estas uniones y pues causa revolución. Piensan que está loco. Y es tan llamativo que Hipólito, San Hipólito de Roma, que todavía no era santo, se escandaliza, ¿no? Él ahí todavía no estaba convertido, porque para la mentalidad de aquella época era inconcebible que se casaran personas de diferentes clases sociales.
Y el Papa, con gran valentía, aprueba el matrimonio entre estas castas. Pero lo que sí es condenado por todos, pues obviamente va a ser el aborto, ¿no? Tenemos al respecto fuertes y claros testimonios, como el de San Clemente, dice, es muy fuerte, dice a la letra. Esas mujeres, en su afán de ocultar su mala conducta, usan fármacos abortivos que expulsan una materia totalmente muerta. Provocan a la vez que el aborto del feto el de sus sentimientos humanos. Tertuliano dice, a nosotros nos está totalmente prohibido no solo el homicidio, sino también el concebido cuando todavía la sangre lo alimenta en el seno materno para formar un hombre. Impedir un nacimiento es un homicidio anticipado, y no hay diferencia entre quitar ya la vida o destruir la vida en el nacimiento. El canon de Elvira dice, si alguna mujer, ausente su marido, concibiera adúlteramente y diere muerte al fruto de su crimen, tenemos por bien no se le dé la comunión ni a la hora de la muerte, por haber incurrido en doble maldad, el adulterio y el homicidio. Bueno, pues según la disciplina antigua, las mujeres fornicadoras que matan el fruto de su vientre y también aquellas que las ayudaban a expulsar el feto del útero son apartadas de la iglesia hasta el fin de su vida. Sin embargo, ahora, entendiendo más la misericordia de Dios, se ha reducido el tiempo de la penitencia. El itinerario espiritual del hombre, por la herida del pecado, pues hace que la subida a Dios y nuestro peregrinar no sea en línea recta. No siempre la iglesia ha tenido en sus manos que alguien esté casado con una sola persona. Es la libre elección de cada quien instruirse sobre la doctrina de Jesucristo. Además de que en aquel tiempo no existía el matrimonio canónico, pero sí claramente instituido por Jesús. Sin embargo, todo era discernido de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, una concubina que luego era rechazada por el amo y conseguía a un esclavo de su misma condición social y quería contraer nupcias con él, pues se le permitía. Eran circunstancias muy variables. La iglesia fue trabajando en esto poco a poco, según se iban presentando las circunstancias a través de los siglos, y pues obviamente sabemos que con la asistencia del Espíritu Santo, entonces de tal manera que ahora ya nos parece natural y entendemos perfecto cuando en el Evangelio se dice que los dos serán una sola carne. Por estas situaciones fue que la Iglesia decretó aquello de darle publicidad al matrimonio, como las amonestaciones, con muchos testigos, de tal manera que ya no fuera tan fácil romper un vínculo como se acostumbraba antes. Era muy difícil para aquella mentalidad, pues sí, ellos habían crecido siendo concubinas, era bien difícil desarraigar de la inteligencia aquellas costumbres. Y también era difícil para algunos hombres porque también las mujeres nobles tenían concubinos, esclavos, y tenían relaciones con ellos e engendraban hijos que por vergüenza eran a estos a los que abortaban. También había chicos que crecían como esclavos y si crecían con esta idea, pues les costaba mucho poder vivir el matrimonio. Las cosas eran complejas, pero el énfasis de todo esto es el respeto a la vida. Porque si se podía ser tolerante con el tema del concubinato, con el tema del aborto, jamás, porque era un homicidio. Pero bueno, volviendo al oficio de los cristianos, de todas las condiciones sociales, vimos que ellos no nos han dejado un gran tratado de cómo era su vida cristiana, salvo estos pequeños testimonios, como el anónimo que está dirigido a Diogneto. Por eso nos cuesta trabajo saber a detalle cuáles eran sus experiencias interiores al llevar a cabo sus prácticas, como las obras de misericordia o la oración. Pero, en cambio, si echamos un vistazo a lo que va a ser el desarrollo del monacato, ahí sí encontramos testimonios de una vida espiritual no solo más fuerte, sino minuciosa. Como lo tenemos testimoniado
El monje no se consideraba alguien especial en la iglesia, sino un laico comprometido, un bautizado que quería vivir en plenitud el Evangelio. Sobre todo las primeras generaciones de monjes, porque ya más adelante, pues sus circunstancias van cambiando. Con el paso de los años, sus normas y sus escritos ya van tomando forma según las condiciones en las que vayan viviendo. Algunos acogen el celibato o incluso renuncian al matrimonio. No es raro encontrar testimonios en la antigüedad donde hay matrimonios que deciden abrazar mutuamente el celibato. Siguen viviendo bajo el mismo techo, pero practican la continencia. Es un tema complejo que suscita en aquella época debates dentro de la iglesia. Algunos pensaban que la perfección de la vida cristiana implicaba el celibato, porque así lo había hecho Jesús y lo decía San Pablo. Por eso es que el matrimonio aparece para ellos como algo negativo. Pero es un debate del siglo segundo más o menos. Ya para el cuarto las cosas pues ya se van tranquilizando porque la Biblia también nos habla de crecer y multiplicarse. Suele suceder incluso hoy en día que algunas veces cuando se lee el Evangelio, que Jesús habla de esta renuncia, pues se puede ir uno a los extremos. Pero podemos ver también por el episodio de las bodas de Caná que Jesús nunca dijo que no se casaran. Si hubiera tenido una palabra nítida en contra del matrimonio, lo hubiera dicho. Pero simplemente habló de una bienaventuranza, que quien dejando casa y todo aquello por seguirlo, heredaría la vida eterna. Pero hay que tomar en cuenta que Jesús también utiliza muchas connotaciones, es un tema bastante amplio, pero bueno, no es el más importante ni lo que acapara la espiritualidad de estos padres del desierto. Por ejemplo, San Juan Casiano. Él nos ofrece una obra que precisamente habla acerca de la vida cristiana en el desierto. Ya más o menos leímos como una introducción de los textos de San Casiano cuando habla con el abad Moisés, cuando pudo admitirlos a él y a su hermano Germán. Pues es un pequeño tratadito de espiritualidad más elaborado y minucioso, mientras que antes pues eran solamente así como retazos y piezas sueltas, como por ejemplo cuando decían, en el mercado trabajamos, no estamos en el templo de los ídolos, o que decían que no practicaban la astrología, pero no dicen exactamente cómo le hacían para vivir su espiritualidad de forma más específica o en qué consistían estos movimientos interiores del alma, como es el caso del siguiente librito de San Casiano, a la letra. Dice el abad Moisés que en todo arte y toda profesión hay un blanco y un objetivo, y esta es su destinación particular, o lo que es lo mismo el fin que le es propio. Y todo el que quiere conseguir seriamente este fin, se lo pone continuamente ante los ojos. Ahí tienen, por ejemplo, al labrador, que desafía constantemente al frío o al calor para conseguir la abundancia de su cosecha. También miren a los comerciantes. Atraviesan los mares, se arriesgan, se exponen a los ladrones y todo esto para conseguir ganancias. O los militares, que toman las armas con la finalidad de alcanzar el honor. Lo mismo acontece en nuestra profesión monástica. También ella tiene su blanco, su objetivo, su fin particular. Ni los ayunos ni el hambre nos fatigan. Nos deleita el cansancio de las vigilias, la lectura de las escrituras, la labor incesante, la privación de todo. Indudablemente lo hacemos por un fin. Persistiendo él en conocer nuestros sentimientos, acabamos por contestar a su pregunta diciendo que habíamos consentido a sufrir todas estas cosas con miras a alcanzar el reino de los cielos. Perfectamente, contestó Moisés. Bueno, este es el diálogo que tuvieron, ¿se acuerdan? El abad Moisés con Germán y Juan Casiano. Y dice, eso es lo que atañe al fin. Sin embargo, es preciso que sepan, les dice el abad Moisés, ante todo,
¿Cuál es el medio que nos permitirá alcanzar este fin? Si uno le preguntara, por ejemplo, a Felicitas o a Perpetua o a Tenágoras, ¿cuál es el fin de la vida cristiana? Dirán que el reino de los cielos. Entonces ahora encontramos una serie de análisis sobre cómo se alcanza este fin. Y San Juan Cassiano nos explica cómo se puede alcanzar este fin. Dice, todo arte, en toda profesión, existe como condición previa un blanco, bueno, es decir, un objetivo. Esto es, una constante aplicación del alma, una especie de tensión del espíritu que no nos abandona jamás. Si el hombre no es fiel a ella, no la sigue con todo el ardor y perseverancia de que es capaz, porque aunque el fin del labrador es vivir tranquilamente en la abundancia, gracias a la copiosa cosecha, por eso precisamente se le debe continuo aplicar que es labrar la tierra, tener limpio su campo de zarzas y hierbas inútiles. El fin es labrar la tierra. Y ahí es donde tiene puesta la mirada, que no tenga zarzas inútiles, que no se les inunde la tierra, que no haya pestes. El comerciante igual quiere una fortuna, pero mientras tanto tiene en su mente el mercado, qué conviene, qué va a vender y qué no, cómo asegurar la mercancía. Bueno, nosotros en todo este curso hasta el 24 vamos a ver en qué consiste todos estos medios. ¿No? Para quien tiene la mirada puesta en un fin último, que es el reino de Dios, ¿cuál es el medio que nos lleva a este fin? Principalmente no atorarse en el camino, apegándose a los medios. El texto nos va ampliando en esta especie de blanco. ¿Dónde hay que tener puesta la atención? ¿Dónde hay que tener puesta la atención? Donde constantemente tenemos que posarnos es en la pureza del corazón. Sin la pureza del corazón es imposible alcanzar el reino de los cielos. Si nos apartamos de esta finalidad previa, aunque sea unos instantes, no llegaremos. Tenemos constantemente que corregir y enderezar. ¿En qué consiste esta pureza del corazón? Es importante tener en cuenta que si la meta es ganar el trofeo, hay que poner la mirada en la diana. Así el monje debe estar mirando la pureza del corazón, la pureza de intención. El abad Moisés lo que va describiendo no es otra cosa que lo que San Pablo llama la caridad, el amor. Cuando habla de la pureza del corazón, no se refiere a un corazón libre para siempre de pecados, sino lleno de caridad. Obvio que también incluye la renuncia deliberada al pecado mortal y alejarse de las ocasiones de pecado para poder ir arrancando de raíz la mala hierba, sin perder de vista la pureza de intención. Ahí es donde inicia la vida cristiana. Dejar de poner la mirada en cualquier cosa y poner la mirada en la diana, es decir, en la pureza de intención, que es el medio para llegar al blanco. Y ahora, ¿cómo se alcanza la pureza del corazón? Si ya se tomó la decisión de no pecar mortalmente, ahora, ¿cómo le hago para mantener esta decisión y vivir esta realidad y esta práctica? Y aquí es donde nos encontramos con estas descripciones más específicas en este librito de las colaciones de San Juan Cassiano, que por cierto era libro de cabecera de Santo Tomás de Aquino. Y no solo de él, sino de todos los benedictinos, y ha instruido mucho en la espiritualidad monacal. Para poder mantener la pureza del corazón, dice el abad Moisés, abrazamos la soledad, sufrimos los ayunos, las vigilias, el trabajo, la pobreza, la desnudez. Nos damos a la lectura y a la práctica de las demás virtudes. Nuestro designio ha de ser guardar a través de ellas puro nuestro corazón de todas las malas pasiones y subir como por grados
hasta la perfección de la caridad. Bueno, pues una cosa que ya era vivida por los primeros cristianos y filósofos era la idea de que había que encontrar las prácticas ascéticas para controlar las pasiones, dominar las perturbaciones o emociones, pero únicamente con la meta de alcanzar la caridad. El abad Moisés no pierde de vista que estas prácticas tienen el fin de la caridad, ¿no? Los ayunos, las vigilias, las lecturas, los trabajos y todo tipo de prácticas ascéticas. No solo lo dice el abad Moisés, es porque así lo enseñaron los padres, los antiguos. Algunos incluso no tienen reparo en decir que viene de los apóstoles y sacan conclusiones generales del Nuevo Testamento como que Jesús ayunó, vigiló en oración, no todos los días. Ellos no pretenden decir que porque Jesús lo hizo unas veces nosotros lo hagamos siempre, sino así lo enseñaron los padres. Y si no fuera bueno, Jesús no lo hubiera hecho. Y si los apóstoles lo transmitieron, entonces está bien. Ninguno de estos monjes pretenden decir que los ayunos, las meditaciones, los retiros, las vigilias tengan valor porque algún filósofo lo enseñó o por descubrimiento propio, sino que lo acogen por tradición. Conocen estas prácticas, como por ejemplo los ayunos del miércoles y viernes. Hay testimonios de cómo estas cosas eran practicadas y formaban parte de la vida cristiana. Incluso llegan a tener dudas que dan lugar a disputas si deben ayunar en viernes o en sábado, el miércoles o el martes, como las narraciones de San Agustín. En las confesiones escribe él que su madre, Santa Mónica, cuando está en África, pues ella ayunaba determinados momentos, pero cuando ella lo alcanza en Milán, donde el obispo es San Ambrosio, pues Santa Mónica le pregunta al obispo, ¿debo ayunar como yo estaba acostumbrada en África o debo ayunar como ayunan los milaneses? Y San Ambrosio le contesta, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Cuando vayas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Estas expresiones de San Ambrosio. Dice el texto de San Juan Casiano, si una ocupación honesta y necesaria nos impide practicar los ejercicios acostumbrados de nuestra vida austera, no sucumbamos por el amor desmedido a estas prácticas, a la tristeza o a la cólera o a la indignación. Y ello porque precisamente para contrarrestar estos vicios, hacíamos nosotros todo eso que nos vemos ahora obligados a omitir. No es tanto lo que se gana en la práctica del ayuno como lo que se pierde por un momento de cólera. Y el fruto que sacamos de la lectura no iguala el daño que nos causamos por el menosprecio de un hermano. Conviene por consiguiente supeditar o condicionar las cosas que están en un plano secundario a nuestro fin principal, que es el amor, obviamente. Esto es a la pureza del corazón, que es la caridad, que es la virtud principal de todas las almas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me he propuesto ciertos ayunos o penitencias y un hermano me interrumpe y tengo que dejarlas de lado porque me pide un favor, no debo olvidar que el ayuno, las vigilias o las penitencias terminan pasando a un plano secundario, porque el fin principal es el amor al prójimo. San Juan Casiano va recogiendo algunos testimonios de cosas que le parecen sorprendentes de estos monjes, como por ejemplo la visita que hacen a uno de ellos. Lo visitaron en un día de pleno ayuno, pero aquel monje, al ver que estos huéspedes venían de varios días de camino y no habían comido, les prepara una comida y comía con ellos rompiendo su ayuno, porque decía, es que si yo no como, ellos no comen. Pero lo que les sorprendió es que aparecen otros visitantes durante el mismo día de ayuno
y come 5 veces con tal de hacerlos sentir bien. Se empanzó con tal de vivir la caridad, lo cual es la finalidad. Entonces lo que uno va notando en ellos es que las practican porque están convencidos de que son muy útiles, porque así se los enseñaron para ejercitar el alma y para vivir en la caridad. Ni tienen apegos a ellas, ni las desprecian, sino que valoran como lo que son, medios para alcanzar la caridad. Dice a la letra San Juan Casiano, ¿sería un vano empeño aplicarse en estas prácticas si uno no pusiera en ellas el afecto de su corazón? En tal caso, satisfecho ya con estas prácticas, no daría mayor elevación en su seno ni tendría más altas aspiraciones. Estos serían ciertamente los instrumentos de su arte, pero ignoraría su objetivo, el cual consiste en todo el fruto que se desea. En consecuencia, lo que puede ser parte para empañar la pureza y tranquilidad de nuestra alma, debe evitarse a todo trance como pernicioso. Aun cuando parezca muy útil y necesario, esta norma nos permitirá escapar a la disipación producida por el error y a las divagaciones que nos hacen caminar a la aventura. Y así es como llegaremos a la meta deseada, guiados por una línea recta de nuestra buena intención. En el diálogo que tienen Germán y Juan Casiano con el abad Moisés, se preguntan un poco por qué estas prácticas, las del ayuno, vigilias, la lectura, la escritura. Dice, ¿por qué está todo esto, estas prácticas, si nuestro Señor Jesús habló más bien de las obras de misericordia? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero es interesante ir notando la argumentación que van dando, que son prácticas piadosas junto con las obras de misericordia. Entonces, no hay que perder de vista que cuando estos se preparan, como San Antonio Abad, por ejemplo, y se retiran a la soledad a dedicarse a estas prácticas, los ayunos, las vigilias, es porque están imaginando que de esta manera su alma se fortalece para luego poder practicar la caridad. Están convencidos de que si no tienen pureza de alma, aún y cuando se practiquen las mismas obras de misericordia, no serían virtuosas porque habría vanidad, porque habría orgullo. Serían más un vicio de vanidad que una virtud. Es necesario practicar tanto las obras ascéticas como las obras de misericordia, pero con un corazón puro, con intención pura. Estas son herencias de los apóstoles. Ellos entendieron que estas prácticas purifican el corazón. Es importante ver cómo todos estos cristianos, en todas estas prácticas, no pierden el sentido del amor, no pierden el primer amor, ¿no? Del que habla San Juan en Apocalipsis. Por eso son más escuchados en su oración, porque no pierden el primer amor. Dios tiene su mirada y sus oídos inclinados al clamor de los justos, dice Salmo 34:15. Y luego Isaías 58:4 dice, ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿No? Diría San Pablo en 1 Corintias 13, específicamente en el versículo 3, que de nada me sirven estas obras si no tengo amor. Bueno, hasta aquí con este capítulo. Pidámosle a Dios el no anteponer los ayunos, los trabajos o la oración, el estudio de la palabra, al amor del prójimo. Porque por más que estemos frente al Santísimo o hagamos las mejores prácticas, serían poco agradables a Dios. Entonces, que como dice Isaías 58:9, que cuando hablemos con Dios, que Él nos conteste, aquí estoy,